Muy buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas. Es motivo de gozo poder hacer un alto en nuestras responsabilidades de todos los días para dedicarlos a la devoción personal. Puede ser también la devoción familiar. Si se reúnen ustedes alrededor de su aparato electrónico para tener un encuentro con la palabra de Dios escrita y al mismo tiempo estar conectados espiritualmente hablando con nuestros hermanos y hermanas en la fe que nos es común en la primera iglesia bautista de San Salvador. Por supuesto, también hay muchos hermanos y hermanas que no son miembros de nuestra iglesia, pero se conectan con estas transmisiones. Algunos viven aquí en el país, ya sea en el interior de la República o en la ciudad capital, y también hay otros que se conectan fuera de las fronteras patrias. Con todos ellos estamos en sintonía, en comunión, en el Espíritu, a causa de tener este servicio devocional. En esta ocasión vamos a iniciar una serie de reflexiones, de charlas, de pláticas, de conferencias. No son estudios bíblicos, no son sermones en el sentido estricto del término, sino que son pautas, orientaciones, guías para ser mejores padres y madres de familia, para que también reflexionemos en cómo ser mejores hijos y mejores miembros de la iglesia, que también la iglesia es la familia de la fe o la familia en el espíritu. Y todo esto está enmarcado en las celebraciones del mes de la familia, que en nuestra iglesia comienzan el Día de la Madre y terminan con el Día del Padre. Para esta ocasión, año 2025, la última reflexión sobre el mes de la familia, esperamos desarrollarlo en el Colegio Bautista San Salvador. Ya tenemos preparado la actividad y tenemos que ultimar los detalles y afinar las cosas que necesitaremos. Pero vayan ustedes pensando que ese día nos trasladaremos al Colegio Bautista San Salvador, ubicado en el barrio San Jacinto de esta misma ciudad capital, a pocos kilómetros de nuestro templo, 2, 3 kilómetros cuando mucho de distancia. Pero allá vamos a tener nuestra escuela bíblica dominical, nuestra celebración gozosa, un almuerzo fraternal y después vamos a tener un convivio, una convivencia, para que crezcamos en compañerismo y fraternidad con todos los miembros de la iglesia. Ustedes pueden invitar a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares y haremos unas dinámicas de convivencia, de manera que todos podamos participar, desde los niños pequeñitos hasta los de mayor edad, y que crezcamos en compañerismo y fraternidad con nuestra propia familia y con otras familias de la iglesia. Hoy entonces vamos a desarrollar el tema que está enmarcado en las reflexiones que iniciamos al principio del año: cómo ser mejores personas. Este año 2025, que de verdad nos pongamos como propósito, con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, a que seamos mejores personas, porque siempre nos deseamos un feliz año nuevo, una feliz Navidad, que el año que viene sea mejor que el otro. Hay deseos de prosperidad en todos los ambientes de la vida, pero muy poco nos proponemos ser mejores personas de acuerdo a la palabra de Dios escrita. En ese marco de ideas de ser mejores personas en este año 2025, vamos a desarrollar el tema cómo ser mejores padres y madres de familia con nuestros hijos e hijas. Nos sirve de base el pasaje conocido, hermosísimo, de 1 Corintios capítulo 13, escrito por el apóstol Pablo, por supuesto con la iluminación, con la guía, con la inspiración del Espíritu Santo. 1 Corintios 13 son 13 versículos los que forman este capítulo.
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Estemos unidos en oración, hermanos, hermanas. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das, por el nuevo día de vida, por poder hacer un alto en nuestras responsabilidades laborales y en nuestras responsabilidades del hogar, para dedicarlo a la devoción personal, familiar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra escrita. Necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo, el mismo que inspiró la palabra sagrada tuya, el mensaje que contiene este capítulo 13 de Primera a los Corintios, el mismo Espíritu Santo que nos revele, que nos dé a conocer hoy cuál es el mensaje que debemos extraer de esta porción y de todo lo que voy a mencionar yo, para que lo pongamos por obra, que será de beneficio para todos y para darte la honra y la gloria que solo tú te mereces. Bendice a cada hermano y hermana de nuestra iglesia, especialmente a los que tienen quebranto de salud, a los que están recuperándose en su salud, a los que están tomando medicamentos para recuperar su salud. Dales tu bendición, Señor, que no piensen que los has abandonado. Al contrario, tú estás con ellos sufriendo, o en el caso diferente, estás gozando. Así que dale tu bendición a ellos principalmente, pero a cada uno de acuerdo a nuestra propia necesidad. Sé propicio a nuestras necesidades. Danos tu bendición y que nosotros la traslademos a todas las familias de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amados hermanos y hermanas, este pasaje de Primera de Corintios capítulo 13 es ampliamente conocido. En nuestras iglesias cristianas, desde el año 1 después de Cristo hasta el año 2025 después de Cristo, la iglesia es mayoritariamente paulinista, es decir, sigue más al apóstol Pablo que al mismísimo Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque evangelios solo tenemos 4 y cartas escritas por el apóstol Pablo tenemos 13. De los 27 libros que forman el Nuevo Testamento, la mitad fue escrita por el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo es más influyente que los 4 evangelios, y también porque en la iglesia poco estudiamos, poco leemos y poco practicamos los evangelios.
Y en la vida de la comunidad de fe tiene mayor importancia las cartas del apóstol Pablo, porque son las que norman los pensamientos, sentimientos y conducta de nuestras iglesias. Y cuando tenemos algún problema, vamos a buscar en el Nuevo Testamento cuál es la solución a esos problemas, y por supuesto los hallamos en las cartas del apóstol Pablo más que en el Evangelio. Estudiosos, sociólogos, psicólogos han hecho investigaciones con normas de la ciencia allá por la década de los 80, 90, y determinaron que por el número de predicaciones, reflexiones, estudios bíblicos que se hacen en las iglesias de todo el mundo, se lee y se estudia y se predica más de las cartas del Nuevo Testamento que de los mismísimos evangelios. Así que el Señor Jesús, el Padre Celestial, han dado como mandamiento número 1 el amor. El amor para uno mismo y el amor para el prójimo, para el próximo, para el que sigue, para el que está cerca de mí. Aun cuando en el Evangelio de Lucas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo cambia un poco esa definición en que prójimo es el que está cerca de uno, con la parábola que conocemos como el buen samaritano, el Señor Jesús dijo que prójimo es el que se acerca al que está en necesidad para ayudarlo a salir de su necesidad. Recuerden ustedes la pregunta que le hizo al intérprete de la ley: ¿quién pues de los tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y entonces él contestó: el que usó de misericordia con él, el samaritano. Entonces, prójimo es el que tiene misericordia del que está en necesidad y se hace cercano para ayudarle a salir de esa necesidad. Ese es el prójimo, más que prójimo es el que está próximo o cerca de nosotros. Pero vaya, dejando a un lado estas definiciones, el amor a Dios por sobre todas las cosas, el amor al prójimo como te amas a ti mismo, ese es el mandamiento número 1. En ese mandamiento se resume toda la ley, los libros de la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, y todos los demás 17 libros que caen en la misma categoría de libros de la ley. Los siguientes 5 libros, que son los Salmos, le llamaban los judíos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, porque están escritos en verso, tienen rima, tienen metro. Y todos los profetas, que son 17 libros, todo ello, 39 libros del Antiguo Testamento, se resumen en estos 2 mandamientos: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces el amor empieza por uno mismo, suficiente, de sobra, para dar a los demás que están cerca, o en palabras del Señor Jesús, en la enseñanza del Señor Jesús, al hacernos cercanos al que está en necesidad, experimentar misericordia, la miseria del otro en nuestro propio corazón y ayudarle a salir de su miseria. Eso es hacerse prójimo. El prójimo es el que ejercita su misericordia ayudando a los que están en necesidad. Así que el amor es el mandamiento número 1 desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y una pareja de un hombre y una mujer se une por amor. Amor conyugal, porque los griegos tenían por lo menos 4, hay 5 palabras en el Nuevo Testamento que se traducen como amor, y el ágape ya lo conocemos todos, el amor de Dios, el amor de Cristo y el amor que le tenemos que dar a los demás, que lo lleva a uno hasta entregar la vida por los demás. El amor filía es el amor de compañeros, el amor de primos, el amor de vecinos, el amor de compañeros de estudio, de trabajo, es el filías o filial. Y el amor eros, el amor erótico que se profesan el hombre y la mujer, el uno a la otra y la otra al uno. Entonces, el amor ágape está por encima de todos los amores,
Pero el amor conyugal, el amor erótico, es el que une a la pareja formada por un hombre y una mujer de acuerdo al pensamiento bíblico. Fruto, resultado de ese amor eros, por encima del amor ágape, es la llegada de los hijos. Se necesitan un hombre y una mujer para que nazcan hijos y que se cumpla la promesa de Dios de la descendencia numerosa por la cual llamó a Abraham. Y esta familia goza de la bendición de Dios y no se queda disfrutándola egoístamente, sino que la comparte con otras familias. De manera que los que somos cristianos no seamos avergonzados porque hay unos ricos y otros pobres, que los ricos están en obligación de ayudarle a los pobres, y la gente dice, para creer en ese Dios que los tiene a ustedes así, ¿para qué voy a creer? Mejor me quedo ateo. Entonces uno da buen testimonio de Dios, que es amor, cuando uno se ejercita en el amor por los demás. Y cuando se hace próximo, cuando se hace prójimo, cuando se ejercita en misericordia, experimenta la miseria del otro en el propio corazón, y uno se hace cercano y le ayuda en su necesidad, a salir de esa necesidad. La iglesia cristiana de Corinto estaba dividida en 4 grupos. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos y yo soy de Cristo. Yo soy de Pablo, el fundador de la iglesia. Yo soy de Pedro, los judíos lo seguían por ser judío él. Yo soy de Apolos porque era el mejor predicador de todo el Nuevo Testamento. Y yo soy de Cristo, los que decían, yo no tengo líderes humanos, sino que tengo a Cristo nada más. En esa división de 4 grupos de la iglesia cristiana de Corinto, el Espíritu Santo le había equipado a la iglesia por lo menos con 14 dones del Espíritu Santo para que se ejercitaran y que el testimonio de la iglesia fuera mejor. Pero lo que ocurría por causa de la división en 4 grupos es que ellos creían que un don era mejor que otro don. Ellos, los corintios, habían jerarquizado, establecido un orden de importancia del mayor al menor o del menor al mayor. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les hace una jerarquía diferente a la que ellos tenían, le da un orden de importancia a esos dones del Espíritu Santo y ocupa 14 capítulos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14, a tratar de solucionar el problema de la división en la iglesia. El capítulo 13 de la primera carta a los Corintios está enmarcado en la solución del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para que superen la división en esos 4 grupos y que superen el error de creer que un don es mejor o superior que otros y buscar esos dones mejores según ellos. Pero el apóstol Pablo les define en el capítulo 12, en el capítulo 13 y en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios cuál es el orden jerárquico o de importancia de los dones del Espíritu. Y el capítulo 13 está enmarcado, este capítulo que ya leímos, está enmarcado en la superación del orden jerárquico de los dones y en la superación de la división. El amor está por encima de todo. Releamos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El apóstol Pablo no dice que haya ser humano alguno que hable en la lengua de los ángeles. El sí es un sí condicional. Si yo hablase, en el supuesto que yo hablase lenguas, idiomas, la palabra griega es glosolalia, un idioma bien establecido, no jerigonzas inentendibles. Si yo hablase inglés, francés, alemán, español para evangelizar y no tengo amor, de nada me sirve. Y si yo hablase, en el supuesto que yo hablase la lengua que hablan los ángeles, cómo se comunican entre ellos, y no tengo amor, de nada me sirve. Nadie puede argumentar
en ninguna parte del mundo, en ningún tiempo de la historia, que habla como los ángeles. Es ridículo, es absurdo. En el supuesto que yo hablara como los ángeles y no tengo amor, de nada me sirve. Soy metal que suena, o címbalo, unos platillos como los de las baterías, pero chiquititos que se ponían en los dedos, címbalos, y se ocupaban para las danzas judías y árabes. Si yo tengo el don de lenguas, de idiomas, y hasta hablo como los ángeles, pero no tengo amor, hago ruido y nada más. En el 2, y si tuviese profecía, lo primero que desautoriza son las lenguas, el don de lenguas. Fíjense bien, aquí va desautorizando todos los dones del Espíritu Santo como mejores, y Él establece cuál es el mejor, inspirado por el Espíritu Santo. Y si tuviese profecía, la predicación no es la adivinanza del futuro. Aquí el término es querigma, la predicación del Evangelio, no es adivinar el futuro. Eso está condenado a muerte en la Biblia. Así que si yo tuviese el don de predicar y evangelizar, y si entendiese todos los misterios y toda ciencia, el don de ciencia, tercer don del Espíritu Santo que queda desautorizado como mejor o superior. Y si tuviese toda la fe, cuarto don del Espíritu Santo que está desautorizado como mejor o superior. Una fe que trasladase los montes. No hay ningún ejemplo que alguien haya trasladado un monte. Se nos anima, se nos motiva a tener una fe tan pequeñita como el grano de mostaza, como la cabeza de un alfiler, como la semillita de mostaza se puede conseguir en los mercados aquí en El Salvador. Una fe tan chiquitita podría trasladar los montes, pero nadie ha hecho jamás eso, decirle al volcán de San Salvador, al volcán de Santa Ana, al volcán de San Miguel, al Kilimanjaro, al Everest, al Momotombo, o al volcán de fuego, a cualquier otro que ustedes conozcan. Quítate de aquí, échate en el mar. Nadie lo ha hecho eso jamás. Pero si tuviésemos la fe que hiciera eso, pero la persona no tiene amor, de nada le sirve. Y si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, tampoco me sirve de nada. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado en sacrificio por los demás, como hicieron aquellos que se fueron al desierto, como aquellos que querían ser martirizados. Si alguien entrega su vida por una causa justa, noble, pero no lo hace por amor, de nada le sirve. Y después de eso, de desautorizar esos dones como superiores o mejores que los demás, el apóstol Pablo comienza a definir el amor ágape. El amor es sufrido. Uno sufre cuando ama. ¿Por qué no te casas? Le preguntan los jóvenes. Porque mucho se sufre, pastor. Porque las mujeres son infieles. Porque los hombres son infieles. Y por ahí se dejan ir. Porque no quieren niños. La bendición de la descendencia abundante la interrumpen. Entonces, el amor es sufrido. El amor es bueno. Estas son características del amor ágape. El amor no tiene envidia. ¿Por qué voy a tener envidia? Yo me gozo cuando los otros prosperan en cualquier área de su vida. El amor no se jacta de lo que tiene, de lo que sabe, de lo que... No, la humildad es un valor del reino de Dios. No se envanece, esas cosas son vanas, bofas, sin peso. Son paja, zacate seco, se quema. No hace nada individuo. Miren cuántas características, ya perdí la cuenta. No busca lo suyo de manera egoísta como el asadón solo para adentro. No se irrita. Cuando uno se quema, se irrita la piel. Y hay personas que ven a otra y ya se irritan, ya les cae mal. Entran por una puerta y ellos se van por otra. Cuando se escogen las comisiones de trabajo, en esa no quiero pertenecer porque ahí está ese hermano o esa hermana que me cae mal. Y son cristianos. Es ridículo, es absurdo, es contradictorio. El amor no guarda rencor. Les he dicho hasta cansarlos que no rumia el rencor. Rumiando vez tras vez el mismo rencor. Ya pasaron 30 años y la gente todavía actúa como que fuera el mismo día que le hicieron la ofensa. El cristiano y la cristiana no hacen eso. El cristiano y la cristiana que rumia un rencor simple y sencillamente no es cristiano, no es cristiano. Engañados se van a morir.
No se goza de la injusticia. Nosotros todos tenemos un sentido de la justicia desde que nacemos. Por supuesto se nos va aumentando con lo que vamos estudiando. Pero ya sabemos que hay cosas injustas. Y un cristiano y una cristiana no puede estar de acuerdo con esa injusticia. Como estar de acuerdo con la guerra, por ejemplo. Es injusta desde cualquier punto de vista que ustedes quieran observar una guerra. No buscan lo suyo. Otra vez el egoísta, el que solo para adentro, el que comparte, como el libro del Eclesiastés nos ha enseñado. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad en el versículo 6. En el versículo 7 todo lo sufre. El amor es sufrido, todo lo cree. Uno no cree que la otra persona tenga motivos para engañarlo. Con el tiempo se da a conocer la verdad, porque no hay nada oculto entre el cielo y la tierra que no haya de ser manifestado. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo espera, el amor tiene esperanza de que siempre va a cambiar las cosas para mejor. Todo lo soporta, no es que uno aguante de todo. El Señor Jesús, cuando le pegaron en su pasión, le preguntó: ¿por qué me pegas? Y le da soporte con su hombro, le da soporte a la necesidad del otro, al proyecto que tiene el otro, la otra, no importa que sea su enemigo, su rival, le da soporte. El amor nunca deja de ser, el amor es eterno. Fíjense bien aquí ya la mejor definición del amor. El amor nunca deja de ser, es eterno. Pero las profecías, la predicación del Evangelio, el don del Espíritu Santo, se terminarán. Y las lenguas, los idiomas para predicar el Evangelio, y lo que la gente confunde con las jerigonzas, que lo pone como el número 1, el más importante en algunas iglesias, también se va a terminar. No dice cuándo, pero se va a terminar. Y la ciencia, el don de ciencia del Espíritu Santo, que antes lo desautorizó como mejor o más importante, aquí vuelve a desautorizarlo el apóstol Pablo. En parte conocemos, como dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Todo el conocimiento que una persona humana pueda acumular es menor que el que existe en una biblioteca, por pequeña que sea. Y el conocimiento que existe en el mundo entero. Y cada año, cada minuto está aumentando ese conocimiento. Entonces lo que conocemos nosotros es una partecita ínfima, pequeña. Pero cuando, y en parte predicamos, porque no predicamos todo, hay misterios en la Biblia que no tenemos ni la menor idea, y no hay que andar inventando tampoco respuestas en el ánimo de no darse por vencido o parecer que uno no sepa. Entonces, cuando venga lo perfecto que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la vida eterna en el reino de Dios, allí conoceremos todas las cosas. Las preguntas que tenemos, qué sexo tendremos y todas esas cosas, allí lo vamos a conocer. Ahorita conocemos una parte, no conocemos el todo. Y el apóstol Pablo da un ejemplo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, decía, mamá, lechita, que ello. Pero ya cuando fui hombre, ya no hablé como niño, ni pienso como niño, ni juzgo como niño. Uno va madurando. El problema es no quemar esas etapas de la etapa oral, etapa anal, la adolescencia, la juventud. Ya uno va cambiando. Ya uno no juzga como niño. Cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso quedó atrás. Son como etapas que se queman. Ahora vemos por espejos, porque los espejos eran de bronce pulido. Lo mejor que tenían los reyes, los ricos, era bronce pulidito, pulidito, que se miraba una sombra y le daba una idea de cómo era uno. Ya hubieran querido tener los emperadores romanos en la época que se escribió el Nuevo Testamento un espejo como los que tenemos nosotros hoy. Veían oscuramente, pero cuando venga Cristo lo vamos a ver cara a cara. Y lo que conocemos en parte, allá será conocido totalmente. Incluso como yo me conozco a mí mismo, veré como el Señor Jesús y el Padre Celestial, que dicen que opinan de mí porque me conocen a la perfección. Terminando esta parte, el apóstol Pablo termina su capítulo 13 y dice así: y ahora permanecen la fe, que es un don del Espíritu Santo. Permanece la esperanza.
y permanece el amor. Estos tres. Pero el mayor de estos tres y de todos los dones del Espíritu Santo que conozcamos nosotros y de todos los dones de Cristo que son pastor y maestro, evangelista, de todos los dones que conocemos en la Biblia, de todos los regalos que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo dan para equipar a la iglesia, para cumplir con su tarea, con su misión, el mayor de todos es el amor. No son las lenguas, no son la predicación, no son el servicio, no son... El amor es el superior. Entonces, amadísimos hermanos y hermanas, lo que une a una pareja en el estado de santidad del matrimonio es el amor. ¿Y cómo puedo ser yo mejor ser humano? Siendo amoroso, ejercitándome en el amor ágape. ¿Cómo puedo ser mejor papá? ¿Cómo ustedes mujeres pueden ser mejores mamás? Teniéndole amor ágape a sus hijos. Así que el primer principio, la primera práctica de vida que vamos a ver en esta noche y en lo que va del mes de la familia en nuestra iglesia es el amor. El amor entre los cónyuges, que lo vamos a desarrollar después. Pero ahorita, ¿cómo ser mejor papá? ¿Cómo ser mejor mamá? Amando a sus hijos con amor ágape. No hay manera mejor que demostrar a nuestros hijos que los amamos, a nuestras hijas que los amamos. Y ese amor no establece condiciones. Ese amor tiene paciencia. Ese amor es eterno, no se termina nunca. Miren ustedes qué hermosura, hermanos y hermanas, que cuando uno siente, practica, experimenta el amor ágape, toca la eternidad en esta vida que va a terminarse, en este cuerpo que va a deteriorarse hasta convertirse en polvo. Pero tenemos oportunidad en esta vida, independientemente de los años de vida que Dios nos conceda, tenemos oportunidad de experimentar la eternidad, de tocar, de gustar, de anticipar la eternidad si nos tenemos amor. Y el papá es un buen papá cuando ama a sus hijos. Y la mamá es mejor mamá cuando ama a sus hijos, sin condiciones. Porque el amor del hombre por la mujer se termina, le pone condiciones. Si haces esto, ya no te voy a amar. Pero el papá y la mamá, ¿qué condiciones le pueden establecer a los hijos y a las hijas? El amor no depende del comportamiento de los hijos. No le podemos decir, si me amas, entonces te amo. Pero si vos no me amás, entonces yo tampoco te voy a amar. Si no me hablas, no te hablo. El amor ágape desconoce todas esas cosas que nosotros generalmente decimos. Así que amamos a los hijos independientemente de su comportamiento. Y ustedes, si son varios hermanos y hermanas, serán mejores testigos que el papá y la mamá aman más al más mal portado, al bolo, al marihuanero, al haragán, al que está enfermo, al que no le da nada, le arranca las lágrimas, le roba dinero para el vicio, le hurta, sin hacerle violencia, dinero para el vicio. Y la mamá todavía lo ama. No importa que lo metan preso, no importa que lo acusen de asesino. El papá y la mamá aman al hijo o a la hija. No le establecen condiciones de ningún tipo. Porque el amor que los papás dan no depende del comportamiento de los hijos o las hijas. No depende de sus logros. Uno se graduó de la universidad y el otro no se graduó de la universidad. Y a los dos ama por igual. No ama más al que tiene 3 títulos universitarios. No ama más el papá o la mamá al que le da dinero. Más bien ama al haragán que no quiere trabajar y a ese le da el dinero que le dan los otros. Y yo he sido testigo. Miembros de la primera iglesia bautista de San Salvador una vez le han reclamado a su mamá
ya no te voy a dar dinero, no te vamos, estaban todos los hijos, porque vos a ese bolo se lo das al hermano de ellos. Y les dijo la mamá, pues no me den, les dijo, no me den ningún dinero, está perfecto, hagan como ustedes crean mejor. Y los hijos se quedaron callados, hombres y mujeres. No tenían más alternativa que seguir dándole dinero a su mamá anciana para pagar la casa porque vivía sola. Y para la comida de ella, y para la energía eléctrica, y para el pago de agua, y para reparar las cosas que se le arruinaban. Porque si no era dejar abandonada a su mamá. Pero de ese dinero la mamá sacaba para ella y sacaba para el hijo bolo. Entonces el amor del papá y la mamá no establece condiciones de ningún tipo, no depende del comportamiento de los hijos. Y todos los hijos necesitan saber que van a contar siempre con su papá y con su mamá. ¿Cómo los enamorados se pueden prometer? ¿Cómo es que los amigos se pueden prometer? Cuando necesites algo, cualquier cosa, solo llámame, solo búscame, en donde estés. Si estás con un pie en la tumba, allá voy a llegar yo para extenderte mi mano y sacarte de ahí. ¿Cómo es que los que se aman, los novios, los amigos, pueden prometerse tal amor? Cualquier cosa, cualquier día, a cualquier hora, ahí voy a estar contigo. ¿Y cómo es que un padre no puede decirle eso a sus hijos? ¿Y cómo es que una madre no puede decirle eso a sus hijos? Que son el fruto de su vientre, que el hombre engendró a ese hijo o hija. Entonces, papás y mamás, ¿cómo ser mejores papás y mamás? Amando con amor ágape a nuestros hijos. Que ellos sepan que siempre tendrán nuestro apoyo. Voy a releer 1 Corintios. El amor es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, a todo le da soporte. Primer principio para ser mejores papás y mamás de nuestros hijos e hijas, vamos a amarlos con amor ágape. Veamos otro. Son principios, prácticas de vida para ser mejores papás y mejores mamás. Número 2. ¿Qué hora es? 8:15, 8:10, 8:08. A ver con cuántos avanzamos. Segundo principio o práctica de vida. No es teoría pura, es práctica de vida. Un principio bautista es una práctica de los bautistas a lo largo de la historia. La doctrina es la enseñanza, pero el principio es la práctica de vida. Así que papás y mamás, primer principio, práctica de vida. Para ser mejores papás, amar con amor ágape a nuestros hijos e hijas. Segundo principio, segunda práctica de vida, nada de teoría pura, práctica pura. Educar a nuestros hijos en los caminos de Dios. No hay papá, no hay mamá, cristiano y cristiana, que no lleve a sus hijos al templo, que no les lea la Biblia, que no les enseñe una porción de la Biblia, que no les enseñe un canto de la Biblia. Con que hay gente que se los enseña a los pericos, con que hay gente que se los enseña a las loras, con que hay gente que se los enseña a las guaras. ¿Y cómo no le vamos a enseñar los caminos de Dios a nuestros propios hijos e hijas? Si son el fruto más preciado, el don más grande que Dios nos puede dar, el regalo más grande que Dios nos puede dar. ¿Cómo es que no los vamos a instruir en los caminos del Señor? Y hay unos papás y hay unas mamás que dejan abandonados a los hijos. Como ellos no van al templo, como ellos no se ejercitan en la vida cristiana, como ellos no caminan por el camino angosto que los conduce a la vida eterna, tampoco le enseñan a sus hijos. Y allá va una abuela, allá va un abuelo,
allá va un tío o una tía, allá va un amigo o una amiga invitando a esos niños a que vayan al templo. Miren si no es vergonzoso. Responsabilidad número 1 de los papás es educar a sus hijos. Todos los demás colaboramos, pero la primerísima responsabilidad es de los padres y madres de familia. Así que es responsabilidad del papá y la mamá instruir a sus niños en los caminos del Señor. En los caminos académicos, para eso está la escuela, la parvularia, la universidad. Pero en los caminos de Dios, el papá y la mamá son los primerísimos responsables. Instruir en la palabra de Dios. Por eso les digo yo, ¿cómo es que les dan nombre bíblico y no le explican a sus hijos por qué les dieron ese nombre bíblico? Porque hay otros que les dan nombres de artistas, de telenovelas, de películas, de deportistas, un amor oculto que uno tuvo y le gustaba ese nombre y se lo dan los hijos para recordar por siempre. Pero cuando le dan un nombre bíblico, por lo menos el día del cumpleaños, explíquenle por qué le pusieron ese nombre: Marta, María, Jesús, Lázaro, Job, Abraham, Jacob, Esaú, Israel, Abigail. Y paro de contar. El papá y la mamá cristianos deben tener como práctica de vida instruir a los niños en la fe cristiana. Allá otros en otra fe, pero nosotros, hasta que ellos tienen edad para tomar sus propias decisiones, sembramos la semilla del evangelio en ellos y ellas. Porque llegaditos a la universidad ya se van haciendo sobraditos de intelecto, ya no tienen tiempo para asistir al templo, cosa que yo niego porque yo mis títulos universitarios los gané asistiendo a la iglesia y siendo pastor desde 1981 hasta ahora. Así que yo me voy a desvelar estudiando, haciendo una tarea o para un parcial, que me voy a quedar toda la noche o que me voy a reunir en grupo, me voy a ir a la casa de puras mentiras. Para mí, experiencia personal, ustedes son ustedes. Entonces, los títulos universitarios ganados está perfecto, pero el papá y la mamá los instruyen en los caminos de Dios, porque algunos sobraditos al llegar a la universidad se olvidan de las cosas del evangelio y allá regresan todos apaleados por el diablo, ya viejos. Los que regresan, porque hay unos que nunca regresaron, se murieron y no instruyeron a sus niños en los caminos del Señor. Ustedes conocen de memoria el Proverbio capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ya joven, adolescente cuesta más, ya viejo cuesta más, ya anciano cuesta más. Yo he conocido ancianos de 88 años de edad que por primera vez en su vida han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Ya con la última cascarita de vida creyeron en Cristo, pero vivieron 88 años de su vida sin Cristo. ¿Y qué educación cristiana le pudieron dar a su hijo y a su hija? Ninguno. Así que papás y mamás cristianos, práctica de vida de nosotros es instruir a nuestros hijos e hijas. Gracias a las abuelas, como la abuela de Timoteo, que lo instruyeron en los caminos del Señor. Y un montón de abuelas llevan a los nietos, préstamelo, le dicen a la hija o al hijo, porque ellos no tienen tiempo, están haciendo otra cosa, no cumplen a cabalidad con su responsabilidad. Se vino la lluvia, por eso estaba haciendo mucho calor, por lo menos aquí en mi casa ya está lloviendo. Tercer principio o práctica de vida, amadísimos hermanos y hermanas, orar con ellos, orar por ellos. No es lo mismo. Oro por mis hijos cuando ellos no están presentes. Ustedes, papás y mamás que aman a sus hijos e hijas,
oran por ellos, le piden la bendición de Dios para ellos. Pero no es lo mismo decirle a un hermano de la iglesia, voy a orar por usted, que decirle, venga hermano, quiero orar con usted por su necesidad. No es lo mismo decir que oro por mis hijos, que oro con mis hijos para que Dios les dé su bendición. Entonces nosotros los papás y mamás debemos orar por nuestros hijos e hijas. Es práctica de vida cristiana, pero es mejor orar con nuestros hijos e hijas. No los dejen acostarse sin elevar una oración a Dios. No los dejen acostarse sin leerle una parábola, una historia, unos versículos de la Biblia. La Biblia tiene tanto género literario hermoso. Y así como los leemos el cuentecito del gato con botas o cualquier otro, hay que leerle una porción de la Biblia y que el niño y la niña vayan conociendo la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios. Cantemos este cantito, hagamos esta oracioncita, la oración pidiendo protección para ellos, pidiendo la guía, que estén en comunión con Dios, que oren con el corazón, no por salir del apuro, que oren como Ana, que derramó su alma delante de Dios pidiéndole el hijo, que más tardecito en el tiempo fue llamado Samuel, primer profeta y primer juez o libertador del pueblo de Israel en esa época. Entonces, papás, entonces, mamás, ¿cómo ser mejores papás y mejores mamás? Orando por nuestros hijos y orando por nuestros hijos. Hay un hombre famoso, siempre lo cito como ejemplo, el general Douglas MacArthur de los Estados Unidos de Norteamérica, famoso durante la Segunda Guerra Mundial, aquel que dijo, volveré. Casi para morir, un periodista le preguntó qué era lo que más recordaba de su papá y le dijo, cuando llegaba todas las noches a mi camita y se arrodillaba y juntos repetíamos aquella pequeña oración que dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es la oración del Padre nuestro. El papá y la mamá deben enseñarle los 10 mandamientos. El papá y la mamá deben enseñarle las 12 plagas de Egipto, entre otras cositas. Así que cómo ser mejor papá, cómo ser mejor mamá, orando con ellos y orando por ellos. El Señor Jesús nos da el ejemplo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Aconteció como 8 días después que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Ustedes saben que el Señor Jesús oraba solo. Ustedes saben que el Señor Jesús oraba por sus discípulos, como en Juan 17, pero también oraba con sus discípulos. Y aquí está el ejemplo de Lucas 9, 28. Veamos uno más, amadísimos hermanos y hermanas, porque ya la lluvia me está haciendo gritar. El último, en los últimos minutos que tenemos. El papá y la mamá, para ser mejores, debe reflejar el amor de Dios y el amor de Cristo en su hogar. Ser como un espejo que refleja la luz, que refracta la luz. El papá y la mamá aman como Dios. En el Antiguo Testamento, el papá era el representante de Dios en la casa. La mujer se sometía porque también lo entendía como tal. En ausencia del papá, por supuesto, era la mamá. Pero el primerísimo responsable era el papá. Enseñar a leer a los hijos, educar a los hijos. Era el padre de familia. Hasta que regresaron del exilio en Babilonia, como 2000 años después que se constituyó el pueblo de Israel, el escriba, el rabino o el rabí, el maestro de la ley, los instruía a todos.
Pero en el hogar es el papá el responsable de la educación de los hijos. Así que el papá y la mamá, para ser mejores, reflejan el amor de Dios y el amor de Cristo en su propio hogar. Y los valores del reino de Dios. El primer mandamiento, que es el amor, ya se los he dicho. El segundo mandamiento, que es el perdón, ya se los he dicho. El servicio se enseña en la casa. La humildad se enseña en la casa. Hoy estábamos en una charla con los padres de familia del colegio, los padres de familia de parvularia, y una madre de familia compartió su testimonio, que a un montón de gente le cuesta dar su diezmo, entregarle su diezmo por gratitud a Dios. Y ella compartió su testimonio, que el diezmo no se lo enseñó el pastor, el diezmo no se lo enseñaron los diáconos, el diezmo no se lo enseñaron los maestros de la escuela bíblica dominical, el diezmo se lo enseñó su mamá. Cada colón, que ya desaparecieron en nuestro país, que llegaba a las manos de los hijos, les decía: 90 centavos son tuyos, 10 centavos son de Dios. Vas a dar tu diezmo el domingo que viene, guardarlo, ponerlo aparte, como el apóstol Pablo aconseja, poner aparte, según haya prosperado. Si su sueldo es de $500, usted da su diezmo. Si su sueldo es de $3,000, usted da su diezmo. Conforme ha prosperado, da el diezmo. ¿Quién le enseñó? La mamá dio su testimonio. A todos los hijos e hijas les enseñó a dar el diezmo en la iglesia por gratitud a Dios, no por obligación. Que cuando cumplió años le regalaron dinero. No todo es tuyo, la 10ª parte es para Dios. Que una tía le mandó dinero de los Estados Unidos. Ve, Donald Trump ya le puso el 5% a todas las remesas que salgan de los Estados Unidos de Norteamérica. Si alguien es ciudadano, se los puede descontar después en su declaración de la renta. Ese pago que hizo un ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos de Norteamérica, no importa la nacionalidad, pero tiene la ciudadanía y manda una remesa en dólares a cualquier país del mundo, después, como lo declara en su impuesto, se lo va a descontar. Pero el que no es ciudadano tiene que pagar el 5%. Si manda $100, 5 para el gobierno de Estados Unidos. Si manda $500, 25 para el gobierno de Estados Unidos. Donald Trump quiere llevar dinero a sus arcas. Si manda $1,000, 100 van a ser para el gobierno de Estados Unidos. Y no puede reclamar porque no es ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica. Y son millones y millones y millones en los Estados Unidos que no tienen ciudadanía y que mandan remesas, los salvadoreños incluidos. El país más beneficiado en recibir remesas de afuera es México. Tiene más de 60 millones de mexicanos viviendo allá, legales e ilegales. Pero, de acuerdo a lo que produce México, esos millones que mandan de Estados Unidos son, creo que el 3% de todo lo que México produce al año, lo que le llaman Producto Interno Bruto. Pero en El Salvador el porcentaje anda por ahí de los 20 o 24, no puedo recordar. Es decir, que El Salvador va a ser afectado por ese cobro a las remesas que salgan de los Estados Unidos. Vaya, cerremos ese paréntesis. El papá y la mamá somos ejemplos de amor, de perdón, de servicio, de humildad y, como el caso de esta madre de familia, en enseñarle a los hijos a diezmar. Así que ella nunca tuvo problema con entregar su diezmo por gratitud a Dios, porque desde niña que ella tiene uso de razón, 3 años quizá,
La mamá les enseñó a todos a diezmar y hasta el día de hoy es una práctica constante. Yo lo aprendí porque me lo instruyeron en las clases para candidatos al bautismo. Como les dije de este diácono, les testifiqué el domingo en la mañana en la clase de escuela bíblica y después con el hermano Eliseo Figueroa. Yo aprendí a diezmar y mi primer salario que recibí, que fueron 70 colones, para mí fue un gran gozo dar $7 colones a la iglesia. 1979, y darle 20 colones a mi mamá, y me dijo: no me los des, hijito, si vos los vas a necesitar. No, mamá, no me diga que no, es mi primer sueldo y para mí es motivo de gozo darle algo. No me des 20, me dijo, dame 10. Agárrenlo, mamá. Por supuesto, en 1979, con lo que me quedó a mí, pude comprar una camisa nuevecita en el almacén Molina Ciballero, que estaba a un costado del Palacio Nacional, y un pantalón de corduroy, que estaban de moda los pantalones de corduroy, un negro y una camisa deportiva con rayitas negritas y blancas. Qué guapo me veía yo, qué elegante, según yo, pues. Pero mi gozo mayor fue dar el diezmo, y a mí no me duele. Se me olvida. Por ejemplo, el del mes pasado, ya pasaron 2 domingos y cuando voy para el templo se me olvida. Tengo los sobres para el diezmo en la mochila y se me olvida ponerlo aparte. Así que, papás y mamás, un reflejo del amor de Cristo en el hogar para ser mejores papás y mamás. Como está escrito en Efesios 5:1, aquí termino ya. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados de Él que son. Efesios 5:1. Papás y mamás, con estas 4 prácticas de vida podemos ser mejores papás y mamás, tener mejores hijos e hijas, una familia mejor, un vecindario mejor, un lugar de estudio y trabajo mejor, una iglesia mejor. Con la ayuda de Dios, que todos lo hagamos así y que Dios les dé su bendición, la que más necesitan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.